organizarán una de las elecciones más importantes y estarán en juego cerca de 2.800 cargos públicos. Para llevar esta tarea monumental de trabajo, de compromiso con los ciudadanos, Morena debería estar pensando en cómo fortalecer a la autoridad electoral y no en cómo fregarla, no en cómo debilitarla. Por ello, en el PRI estamos convencidos de que reformar siempre será el camino para mejorar nuestras leyes y nuestras instituciones. Pero es inaudito, inaceptable pensar en una reforma propuesta por un gobierno que... Déjame usar esta palabra. ¿Qué les pica, Andrea? O sea, ¿qué les molesta del sistema electoral actual tanto como para llevar una reforma con estas características que han trascendido apenas? Pues nos molesta que haya legisladoras que no hayan pedido el voto jamás y lleven 30 años brincando del Senado a la Cámara de Diputados y viceversa. El PRI no quiere acompañar la reforma político-electoral porque con ella, impresentables como Alito Moreno, pero no estarían ni siquiera conocemos la en reforma. el Senado de la figura de ratificación o revocación de mandato en la intermedia. A solicitud de él, A ¿no? solicitud de la gente, del pueblo. Ahí está en la ley. En Pero la no ley se cruzaba está con las la elecciones. figura de la En la ratificación Constitución o no se revocación de cruza mandato. ahorita. Yo estoy segura de que si hubiéramos tenido la figura de revocación de mandato con Enrique Peña Nieto no hubiese sido presidente 6 años. Yo estoy segura de que si hubiésemos tenido la revocación de mandato, Felipe Calderón no hubiese sido presidente 6 años. Vicente Fox no hubiese sido presidente 6 años. Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari. O sea, lo que tú quieres hacer en ese momento, aunque tengas una presidenta ultra popular, que vaya que la tenemos una presidenta con una aprobación. Nos gusta lo que minuto, decide, Andrea. ¿no? A ver, sean serios en el debate, basta de hipocresía. Está bien, si no quieren lo que propone la presidenta, pregúntenle a la gente si el pueblo de México quiere que permanezcan los diputados federales plurinominales. Pregúntenle a la gente si quiere que permanezcan los senadores plurinominales. Pregúntenle a la gente si quieren que llegue y accese al poder quien no solicitó el voto, quien no hizo compromiso. Está bien, que no sea la presidenta. Preguntémosle a la gente. Nadie está planteando que el gobierno controle las elecciones, discúlpenme. Absolutamente nadie está planteando eso. Fíjate, nada más decimos que el INE es autónomo y queremos defender su autonomía, pero al mismo tiempo decimos, no, la decisión que tomó es incorrecta porque les dio sobre representación. Si a mí me preguntas, a ver, son reglas. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Alejandro Moreno, presidente de lo que queda del PRI, dice no a la reforma electoral en la cual consiste y está centrada en austeridad y que sea elección popular de autoridades electorales. Dice rotundamente no a una reforma que todavía está en borrador, a una reforma electoral que la llama Ley Madrazo, a una reforma que la llaman también Díaz Ordaz, que viene el prianato, en fin, esto amigos y amigas, es de risa. Definitivamente, un personaje que se ha autonombrado senador, diputado, presidente del partido, en fin, el autoritarismo al 1000 de lo que es Alejandro Moreno, aquí en una mesa de debates con Azucena Uresti, pues déjeme decirle que Andrea Chávez pone en su lugar a estos impresentables que se han robado año con año el dinero del pueblo, porque definitivamente no quieren que le quiten el dinero. Y aquí vamos a ver de qué tamaño está esta mesa de debates. Pero primero escuchemos a Alejandro Moreno con este mensaje donde dice que no a la reforma electoral. Y luego veremos lo que se hace y se desarrolla en la mesa de debates con Azucena Uresti. Lo vemos y lo comentamos. Atropello. El éxito del INE radica en ser un órgano de carácter técnico, ciudadano y con autonomía plena. En menos de 2 años, el INE y los órganos locales electorales organizarán una de las elecciones más importantes y estarán en juego cerca de 2.800 cargos públicos. Para llevar esta tarea monumental de trabajo, de compromiso con los ciudadanos, Morena debería estar pensando en cómo fortalecer a la autoridad electoral y no en cómo fregarla, no en cómo debilitarla. Por ello, en el PRI estamos convencidos de que reformar siempre será el camino para mejorar nuestras leyes y nuestras instituciones. Pero es inaudito, inaceptable pensar en una reforma propuesta por un gobierno que sistemáticamente ha buscado eliminar los pesos y los contrapesos que equilibran nuestro modelo democrático. Escudarse en que nuestra democracia es una de las más caras del mundo es un debate falso. El presupuesto del INE no está ni cerca de compararse con los miles de millones de pesos que el gobierno ha tirado a la basura en sus obras, en sus programas fallidos y en propuestas que no ayudan a los ciudadanos. Así que lo decimos categóricamente. El PRI no apoyará jamás ninguna reforma. El comercio es un punto que te está relacionado también con la pérdida de confianza con el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral, Claudia? ¿Qué saben de la reforma electoral? Bueno, de la reforma electoral en realidad se especula mucho, pero se sabe poco porque no hay nada escrito. Sí me preocupa, y eso lo dejo sobre la mesa, que se han reunido todos los de Morena.
O sea, porque lo ha dicho Ricardo Monreal, ¿no? Que ya estuvieron todos los de la comisión que la presidenta impulsó para la construcción de la propuesta, pero que son puros morenistas, que se le habló a Dan Augusto, que se le habló a él, y pues ya se reunieron todos los de Morena. Entonces no deja de ser una visión unilateral de una propuesta de reforma electoral que solo ellos han pedido. Cuando en los últimos 40 años todas las reformas electorales que se hicieron y se construyeron en este país fueron a propuesta de la oposición, derivado de una elección en donde por cualquier circunstancia se detectaron desafíos, retos, cosas que tenían que superarse y que se fueron superando. En este sentido, me preocupa que el argumento central de esta reforma no es cómo consolidamos la democracia en este país o cómo la fortalecemos. El argumento central es cómo nos ahorramos unos cuantos pesos. Y eso me parece que no da certeza, porque si tú no tienes certeza de cómo se vota, quiénes votan, cómo se cuentan los votos, ¿cómo vas a tener certeza que esa autoridad que llega es la que soberanamente el pueblo eligió? Sin eso no tenemos nada. Déjame usar esta palabra. ¿Qué les pica, Andrea? O sea, ¿qué les molesta del sistema electoral actual tanto como para llevar una reforma con estas características que han trascendido apenas? Pues nos molesta que haya legisladoras que no hayan pedido el voto jamás y lleven 30 años brincando del Senado a la Cámara de Diputados y viceversa. Nos molesta que haya legisladores que pierdan su elección por el que el pueblo de México no vote en estados como Sonora y lleguen por la vía plurinominal. Imagínate nada más. O sea, hay una legisladora que perdió su elección y va de segunda fórmula, gana de primera minoría el PRI en Sonora, el PRIAN. Ella queda de segunda, o sea, queda fuera y entra por la lista nacional. ¿Cuántas veces ha regresado a Sonora? En lo que lleva de senadora. Es una pregunta que yo hago al aire aquí. El PRI la llevó de candidata. No, la propuesta no es desaparecer los plurinominales. La propuesta es mejorar los mecanismos de representación de la gente para que la gente no le dé la derrota a uno y de todas formas llegue. O sea, asignarlos de manera distinta a los mismos 200. Claro, no, pues hacer una reducción y asignarlos de manera distinta. Que en la lista nacional no queden los hermanos, los primos, los sobrinos, los ahijados, los incondicionales de los dirigentes nacionales. Marco Cortés, pero eso como siendo dirigente nacional del PAN, puso a su hermano de diputado federal. Perdón, Alito Moreno se autonombra y nombra a todos sus asesores, a todo su séquito de pandilleros. O sea, discúlpenme, pero eso, ¿a quién representa? ¿Qué mexicano, qué mexicana se siente representado por Alito Moreno? A ver, perdón, pero eso es lo que nos molesta. A mí me encantaría que esa discusión que está teniendo Andrea acá con nosotras la tenga con su propio partido, la tenga con sus propios legisladores, que son los que están apoyando el nepotismo, a ver, el nepotismo, que son los que están apoyando los compadrazgos. El gobernador la ley, y en Nuevo León, por eso Samuel lo ha dicho, por eso la ley antinepotismo, que se discutió en la Cámara de Diputados hace poco, la pasaron al 2030, porque Morena no estuvo de acuerdo, entonces ya tuvo que salir la propia Morena lo va a empezar a aplicar desde el 27. No, pero lo vamos a hacer desde ahora, pero no pudieron convencer a sus propios diputados. Yo digo primero que convenzan a los suyos. Mira, no fue Morena, el nepotismo. Efectivamente, el gobernador San Luis Potosí echó atrás el tema de que sean solo mujeres en la boleta, pero eso no impide que su esposa vaya en la boleta. Claro, es cierto, es completamente cierto. De Morena sí, porque en Morena ya modificamos nuestros estatutos. Y en Morena ya no puede ir la esposa de no sé quién, la hija de no sé quién. Ni el hermano de Monreal. No, a ver, no, exacto, ni el hermano de nadie. El papá de Evelyn. No, tampoco. A ver. Pero Nuevo León, fíjate nada más cómo es Movimiento Ciudadano. Tiempo. O sea, no ven la cosa en lo ajeno, o sea, nomás en lo ajeno, levanta la mano y gritan, pero adentro, porque no ha dicho nada más García sobre Mariana. Tenemos muchas mujeres altamente competitivas. Ahí está Marta Herrera, por ejemplo, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, Sandra Pámanes, Iraíz Reyes, es decir, ¿lo van a mantener así solo con mujeres en Nuevo León? No, eso todavía no está definido, no se ha discutido y habíamos dicho también que hay que evitar esas tentaciones de cualquier gobernador. Pero miren, yo lo que quería hablar justamente de la reforma electoral es el tema de lo que la oposición del PRI-PAN decía sobre la ley Maduro, ¿no? Le llamó la ley Maduro algo, un proyecto que todavía ni conocen porque no nos ha llegado nada. Yo más bien les diría que de lo que se conoce que se ha filtrado es la ley de Ordaz. Porque lo que quiere Morena es regresar al priato, regresar a estos tiempos donde el gobierno desde la presidencia de la República controlaba las elecciones. Y esto es lo peligroso. Claro que necesitamos una reforma electoral donde los ciudadanos puedan competirle a partidos millonarios como Morena, que es el partido más caro del mundo, con más de 30,000 millones de pesos del erario público en los últimos años. Con eso podrían hacer una línea de metro, 4 líneas de metrobús, pero no, es para enriquecer a todos los impresentables de Morena que vemos viajando en primera clase como Noroña. Por eso la reforma electoral no puede venir del poder, tiene que venir de los ciudadanos. A ver, Claudia. Sí, creo que tenemos una discrepancia de conceptualización profunda. No estamos hablando de nombres, a ver, es que estamos diciendo no, porque la reforma electoral permite que llegue Juanito y Perenganito y son impresentables. No se trata de eso. No, pero es que no se trata de eso. Yo estoy hablando de que lo que ustedes están planteando es desmantelar el órgano autónomo, así lo dijo Pablo Gómez. Pero es que es muy fácil decir, no se trata de eso, porque si me da pena o sea, es que así lo dijo Pablo. A ver, el Pablo Gómez dijo que el INE ya no sea autónomo, ¿no? Que nada más tenga decisiones administrativas e independientes. Están hablando ellos de desaparecer OPLES, están hablando de desaparecer los tribunales locales, están hablando de disminuir
presupuestos, pero están hablando de mandar al 27 a la presidenta a la rectificación de mandato, a medio poder judicial, que sean más de 800 jueces, a todo el poder, la Cámara de Diputados federal, más los congresos locales que vayan a elección, más los municipios que vayan a elección, más las gobernaturas que vayan a elección, todo un mismo día, validando ya como están validados los acordeones, con una disminución presupuestal. Entonces, eso es fortalecer la democracia, mandar a toda la gente a atiborrarse con un montón de boletas, con un montón de nombres y tener conciencia plena para qué es cada cargo, quién va a estar en cada cargo, y hablando además de disminuciones presupuestales. No, a ver, y te pregunto, Claudia, no demos por hecho que el pueblo es tonto. En este punto que pones sobre la mesa, Andrea, ¿cómo evitamos que lleguen los mismos de siempre? A ver, el tema tiene que ver... Porque, bueno, una cosa es, entiendo perfecto tu punto, pero creo que también en este caso hay un punto porque siempre están los mismos, y la camarilla, y los que tienen secuestrados a los partidos, etcétera. ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, esa sí es la elección popular. Finalmente, si alguien está en una boleta y la gente vota por ellos, pues finalmente tú no puedes... Bueno, los pluris tienen que ver con una representación que yo creo, y ahora lo satanizamos, pero pues Pablo Gómez lo fue muchos años, ¿no? Sí. Y tiene que ver con esa representación de las minorías, que no es que no tengan ningún voto, es que no lo tuvieron de manera directa. Vamos a decir, a una elección de un distrito, una persona tiene el 40% de la votación, y el siguiente, que no no tiene el 30% de la votación, pero eso no significa que nadie haya votado por él. Significa que solamente un 30% del padrón electoral votó por él, a diferencia de quien tuvo el... Sí, pero... No, disculpe, estamos confundiendo la iglesia con la iglesia. No estamos confundiendo nada, la gente sabe perfecto quién trabaja, quién no trabaja. No, pero estás hablando de nombres, no de conceptos. Tenemos que hablar, una reforma tiene que construir bajo conceptos, no bajo nombres. Los votos, no, pero háganlo claro. Tenemos que hablar de los conceptos muy importantes. Los votos tienen que reflejar representación, 100%. Y hoy no sucede eso. Hubo una sobrerepresentación por un fraude que cometió Morena y aliados con el Tribunal Electoral, donde el Verde Ecologista con 8% de la votación del Congreso, el PT con 5% de la votación del Congreso y Movimiento Ciudadano con el 11% de la votación del Congreso. Fíjate cómo reparten. Le dan 80 diputados al Verde, le dan 50 diputados al PT, 27 diputados Movimiento Ciudadano. Ese problema de sobrerepresentación, donde el voto no está reflejando la representación del Congreso, se tiene que corregir. ¿Hay una representación directa? Todos los votos tienen que irse a indicar representación. Los plurinominales representan minorías, representan causas, representan partido. Los votos que los llevan ahí son los votos al partido. Por eso cada voto tiene que verse reflejado en representación. Si el 30, no tienes y un segundo punto que me parece importante, el financiamiento a Azucena. Ellos se rasgan en Morena las vestiduras de que lo van a bajar. Ellos prometieron en 2017 que iban a poner un fideicomiso todas sus prerrogativas para los damnificados del sismo. No lo hicieron. Viven de la mentira. El problema del financiamiento de México no es el que da el Estado, es el ilegal, el del narcotráfico, el de los contratos ordeñados. De cada 10 pesos que se gastan, solo 2 se reportan. A eso es lo que tenemos que ir, porque por eso a ellos no les da miedo quitarse el financiamiento a los partidos políticos, Laura. Tiene que haber una reducción proporcional, porque es una democracia hoy donde los partidos son riquísimos. Es obsceno que Morena tenga 30,000 millones de pesos en los últimos años. ¿Cómo no van a ganar? ¿Qué ciudadano de a pie puede ganar una elección contra ellos? Después del doble de tiempo que se llevó ese dinero Movimiento Ciudadano. Y nosotros tuvimos menos de la mitad de financiamiento que ellos en la presidencia y sacamos el mayor rendimiento de votos. ¿Están de acuerdo con que se quite el dinero a los partidos? Que se reduzca. Por supuesto, también, Claudia. Que se reduzca, pero hablemos de presupuestos que sean públicos y que haya sanciones a quienes reciban dinero de la delincuencia organizada. De acuerdo. Financiamiento público que se reduzca. Aquí es el primer acuerdo, ¿no? A ordeña de recursos públicos, contratos de delincuencia organizada. Esta posición sobre el asunto porque es importantísimo, ¿no? O sea, el PRI no quiere acompañar la reforma político-electoral porque con ella impresentables como Alito Moreno pero no estarían ni siquiera conocemos en el Senado de la República, en primer lugar. El PAN no la quiere acompañar porque impresentables como Lili Telles, que perdieron la elección, no estarían en el Senado de la República. Porque el hermano de Marco Cortés, dirigente del PAN, no sería diputado federal. El Movimiento Ciudadano no quiere acompañarla porque ganó un distrito federal a nivel nacional y tiene más de 30 diputados federales. No ganó ni uno. Ganaron uno, por supuesto, ganaron el 3 en Ciudad Juárez, ganaron el 7 en el estado de Chihuahua. No, pero son gente del PT. Lilia Aguilar es dirigente nacional del PT. Enolo Corral es dirigente estatal del PT. Vamos a regresar con ese tema de la reforma. Entiendo que están de acuerdo en que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es un escándalo. Y están de acuerdo en que se cambie la forma de asignar los plurinominales. Por favor, que ya no sea la cuota de los dirigentes nacionales. La representación, sí. De las minorías, sí. O sea, pero tiene que haber del PRI, de Claudia, que no desaparezcan, solo que se reasignen de una forma distinta. Sí, que se asignen de una forma distinta. ¿Cuál sería la ideal? Bueno, habría que ver qué están planteando. Podría ser un voto directo de segunda minoría. De primera minoría. La Ciudad de México tiene una fórmula muy interesante, que es justamente lista A y lista B. Aquí lo que sucede desde hace muchos años y funciona bien es donde los partidos políticos que sí reciben votos, claramente, Maynes recibió muchísimos votos en esta elección presidencial, más de 6 millones de votos, el 11% de la votación nacional, y eso es un voto de partido, ¿no? También, y se refleja en las plurinominales. Se hace una lista por parte de partido y después es la lista de los segundos mejores lugares en sus elecciones por mayoría en la calle. Pero se van intercalando el primer lugar, el primer lugar lo pone el partido con su lista plurinominal
plurinominal, el segundo lugar es el mejor votado de las de mayoría, y así van los lugares intercambiándose. Eso sucede en la Ciudad de México, funciona O sea, sería bien, como... y habría que analizar... O sea, siguen siendo plurinominales, pero en repechaje. ¿Eso es? No, porque hicieron campaña muchos de ellos. Ajá. Hicieron campaña en calle, muchos de ellos van intercalados. Pero para evitar esto del todo que llegue, nepotismo pida el voto. Y sí, También por eso creo que esa es una haga fórmula compromisos que con la tendría que gente. analizarse siempre y cuando los votos se reflejen en representación. Porque de nuevo, hoy los votos de la Cámara de Diputados en esta reforma que intentan hacer con toda su mayoría ficticia son votos que no ganaron en las Mayoría urnas ni con ficticia. Dice Movimiento representación. Ciudadano, insisto, que ganó un distrito federal a nivel nacional y que tiene más de 30 Vete y diputados verás, no federales. ganaron O sea, uno imagínense. solo, querida, Claro que y sí, te tienen dije ahorita 80 y varios 50 ejemplos, lo que pasa es que no lo diputados quieren cada entender. ¿Por qué insistir, Andrea, en la revocación de mandato si la presidenta es súper popular? ¿Para qué? Porque la revocación de mandato, independiente, mira, aquí sí nos gusta con personas y no con leyes nada más en abstracto. No, lo que pasa es que la revocación de mandato se lleva a estamos hablando de la destinatario. figura. Pero Esa es una bola rápida Pero entonces, que cuando tú van lo a haces en la querer meter en la intermedia reforma y lo electoral. dejas en la intermedia, es para que se institucionalice la figura de ratificación o revocación de mandato en la intermedia. A solicitud de él, A ¿no? solicitud de la gente, del pueblo. Ajá. Ahí está en la ley. En Pero la no ley se cruzaba está con las la elecciones. figura de la En la ratificación Constitución o no se revocación de cruza mandato. ahorita. Yo estoy segura de que si hubiéramos tenido la figura de revocación de mandato con Enrique Peña Nieto no hubiese sido presidente 6 años. Yo estoy segura de que si hubiésemos tenido la revocación de mandato, Felipe Calderón no hubiese sido presidente 6 años. Vicente Fox no hubiese sido presidente 6 años. Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari. O sea, lo que tú quieres hacer en ese momento, aunque tengas una presidenta ultra popular, que vaya que la tenemos una presidenta con una aprobación por los cielos, que vaya que la tenemos, y esto se debe a su gran trabajo en territorio, los resultados en todas las materias. A pesar de que tengas una presidenta popular, tienes que dejarle ese instrumento al pueblo porque tú no sabes qué vaya a suceder el día de mañana. Pero hay alguien alguien que le convenga ir con Morena a la boleta en la intermedia, porque Morena trae casi 30 o no le puntos convenga, abajo que no le diferencia convenga, es a un la instrumento de la presidenta. gente. Se llama democracia, les guste o no. A ver, Claudia. Sí, mira, a mí me parece que en Morena siempre están haciendo trucos, pues, para irse por otro lado de lo que realmente están planteando, porque están planteando una reforma de lo que hemos escuchado, bastante peligrosa en cuanto a estar disminuyendo los presupuestos para que podamos organizar una elección. Como la quieras armar, pero parece que todo indica que con mucho menos recursos de con lo que se organiza ahora. Y no estoy hablando del presupuesto de las prerrogativas de los partidos políticos. Estoy hablando del know-how, del cómo armas una elección, de la cadena de custodia, de quién cuenta los votos, de cuántas casillas. El PRI sabe muy bien la historia. Todo El eso. PRI se sabe muy bien la historia. No, todos los partidos, Andrea, construyeron el actual modelo electoral. Las minorías principalmente lo construyeron hoy día. Entonces es importante que por lo menos respetemos lo que entre todos en un pacto democrático habíamos venido construyendo. Eso me parece a mí fundamental. Y que también en este tema de querer meter la revocación de mandato es estar siempre metiendo la campaña y los programas sociales. ¿Y a qué me refiero? A principios de este año la presidenta Claudia Sheinbaum mandó una carta con su nombre, y eso está prohibido en la Constitución, a todos los beneficiarios de todos los programas sociales. Esto es estar manipulando a la gente, Andrea, es estar utilizando el presupuesto público. La presidenta Claudia Sheinbaum mandó una carta. No sé si a todos los estados, ¿En dónde pero mandó en una carta? Zacatecas mandó una carta, y eso está publicado ya en las notas del Universal, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum manda a todos los beneficiarios de los programas sociales una carta de año nuevo La presidenta con mandó su una nombre. carta. Sí. Ah, mira, a ver, vamos a buscarla. poco? Buscarla. Sí. Bueno, a ver, En Zacatecas por lo sí, menos. los sí. programas sociales, ¿cuáles? Los que son A los universales. pero, los Andrea, que le llegan pero a eso todos no a se pesar de que puede. voten A lo por mejor el fue por PRI, ley, el a lo mejor PAN. fue de motu propio Pero ahí, venía los la- Claro, nombre. hay que revisar. Pues, En Chihuahua no llegó, discúlpenme, pero no. que amarrarle las manos a los de Morena para eso. No, gracias. Es una carta para los programas sociales, pero la crítica, porque fíjate, nada más que curiosidad, porque venía la columna del Universal y venían las dos cartas. Sí, en las la columnas crítica vienen muchas no era, cosas. no, venían las En cartas, las columnas o sea, no venía vienen anexadas. No era ni siquiera la presidenta, que además es una violación. columnas vienen cosas, constitucional. muchas mentiras, Viene ajá. que anexaron la carta de la senadora de Morena que quiere ser candidata a También gobernadora. las firmó, Pues sí. ¿no? La presidenta, Pues sí. seguramente. Bueno, Tenemos ya que la- hablar del INE. venían las dos cartas. Tenemos que hablar del INE. O sea, es en porque serio, y te la voy a justamente pasar como en ahorita. este debate distractor No, fue con la las presidenta, plurinominales y perdón, el adelante. presupuesto de los partidos, se esconde los motivos también para poder amarrarle las manos a los árbitros, para amarrarle las manos a los recursos de quienes tienen que realizar las elecciones. Por eso sí tenemos que hablar del INE. Pablo Gómez decía que no, que nada de autonomía. Oye, el INE es independiente y es autónomo. Es bien peligroso que este señor, que representa a la presidenta de la República en los diálogos, venga a decir estas cosas. Ayer ya Monreal lo nulificó. ¿No? Monreal 1, Pablo 0, porque dijo que él no interviene. ¿Cuál es el problema de la que pudiera ser una reforma emanada de la presidencia, que es la que pues han anunciado? Que la presidencia no puede hacer una propuesta de reforma electoral, ni con Morena, ni con ningún partido, ningún régimen. Tiene que emanar del legislativo cualquier reforma electoral por el tema Pues sí justamente puede, ¿no? de la representación. Pero en términos democráticos, no. Número 2, porque es importante también ¿Por qué decir no? que el INE ¿Por qué no? existe ¿Por qué? para que dé certeza, transparencia y resultados. No nada más resultados, certeza y transparencia. Y si todo el proceso está con poco dinero, amañado, Pero si sin no que la tenga presidenta, certeza y pregúntale a la duda, gente, pues pregúntale a es la gente, imposible está poder bien, reconocer que no sea la un presidenta, resultado. que es más Por eso el democrático INE que preguntarle a la tiene que gente. fortalecer. Pregúntale a la gente si Y quieren mira- que se y mira que el que se INE queden los realizó diputados una interpretación plurinominales. equivocada sobre la representación. A ver. Mira que el tribunal lo hizo y Oh, nosotros pues no por eso decimos queremos autónomo, desaparecer. y un Decimos minuto que de el INE cierre. es autónomo, pero no nos gusta lo que Un minuto, decide, Andrea. ¿no? A ver, sean serios en el debate, basta de hipocresía. Está bien, si no quieren lo que propone la presidenta, pregúntenle a la gente si el pueblo de México quiere que permanezcan los diputados federales plurinominales.
Pregúntenle a la gente si quieren que permanezcan los senadores plurinominales. Pregúntenle a la gente si quieren que llegue y accese al poder quien no solicitó el voto, quien no hizo compromiso. Está bien, que no sea la presidenta. Preguntémosle a la gente. Nadie está planteando que el gobierno controle las elecciones. Discúlpenme. Absolutamente nadie está planteando eso. Fíjate, nada más decimos que el INE es autónomo y queremos defender su autonomía, pero al mismo tiempo decimos, no, la decisión que tomó es incorrecta porque les dio sobre representación. Si a mí me preguntas, a ver, son reglas que quedan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son reglas que están en la Constitución democráticas. O sea, si a mí me pero son preguntas, reglas que estaban antes de que nosotros llegáramos al poder, ¿quieres que cueste 10 pesos la gasolina? Te voy a decir que sí. Sí, no se puede, y todo no el es mundo, así. y claro, y si puede costar 5 mejor, desde luego, lo entiendo, pero ¿para qué te sirven los soples que solamente sirven de oficialía de partes, en donde se decide rojo y te vas al federal, te vas al superior y sucede que es blanco en lugar de rojo? Discúlpeme, entonces es puro gastadero. Ahí está, amigos. En resumen, yo lo diría de dos maneras. Que a los diputados y los senadores los decida el pueblo, el voto. Basta de que los dirigentes decidan, que los diputados y los senadores decidan de qué manera llevar a cabo un proceso electoral para que los que nos representen sean las personas que nosotros elegimos y no los que ellos decidan. Así que, amigos, amigas, ahí está la información. Saquen sus conclusiones, mándenme sus comentarios y también los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la nota y suscríbanse a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis, que tengan un día miércoles, cuídense mucho, sean felices, bendiciones.